Bienvenidos Mentes de Hierro a un nuevo episodio. Estamos ya inaugurando la segunda temporada. Tenemos un invitadazo muy especial para presentaros esta segunda temporada, así que vamos a presentar a David Marchante, también conocido como Power Explosive. David Marchante es un emprendedor en serie. Desde siempre ha sido un amante del fitness, de los hierros, de entrenar, de la salud. Todo empieza con mi primer emprendimiento, que fue abrir un canal de YouTube en 2012-2013, Power Explosive, y compartir muchísimo a nivel de fitness, a nivel de entrenamiento. Ten en cuenta que en aquella época no había gente compartiendo información. Es arrancar un camino en el que no tienes ni puta idea de qué es lo que tienes que hacer ni cómo hacerlo. Yo tardé mucho tiempo en entender pues, cómo funcionaban los negocios, cómo funcionaba el poder monetizar la audiencia. Si ya es complicado de por sí arrancar, encima tienes todo un entorno al que no le gusta ni un pelo lo que estás haciendo. ¿Cómo viste ese rechazo? Muchos profesores de la universidad me pusieron en contra. Creo que tu negocio o tu empresa puede crecer hasta el punto en el que tú creces. He habido veces, por ejemplo, en mi vida en la que he estado ganando mucho dinero, en la que me he sentido totalmente libre y me he sentido vacío justamente porque me faltaba un ¿qué hago con todo esto? El hecho de perseguir esa libertad te ha hecho esclavo. Los resultados no llegan siempre cuando tú esperas que tienen que llegar. Y realmente esto es lo máximo que yo puedo hacer en mi vida. Muchas veces no podemos crecer todo lo que hay que crecer porque estamos apegados a lo que fue. Tú sabes que todo depende de ti, depende de lo que hagas, de tus capacidades, de tus decisiones. Requiere una autoconfianza y requiere un trabajo muy grande. Cuanto más importancia le das a algo, es más fácil sufrir con ello. Yo nunca supe lo bien que íbamos hasta que con el tiempo he sido consciente. ¿Por qué si supuestamente sabes más sigues sin resultados? Porque crees que sabes pero no sabes. Si supieras, te aseguro que tendrías resultados. Mentes de Hierro. Bienvenidos Mentes de Hierro a un nuevo episodio. Estamos ya inaugurando la segunda temporada. Con camis nuevas aquí, chavales. Exactamente, ahí está. Y tenemos un invitadazo muy especial para presentaros esta segunda temporada, así que no vamos a perder el tiempo y vamos a presentar a David Marchante, también conocido como Power Explosive. Bienvenidísimo, muchas gracias. Encantado, un placer enorme y enhorabuena por el rebranding, que está súper guapo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Le hemos enseñado ahí el anuncio en primicia. En primicia, sí. Bueno, ya cuando salga este podcast... Ya estará afuera. Exactamente, justo. Así que nada, David, siempre tenemos un poquito la costumbre, tío, de dejarle al invitado de que se presente, que nos diga quién es y qué hace, así que tienen los honores. Bueno, primero quiero comentar cómo nos conocimos, fue de una forma muy curiosa. La verdad que sí. Yo casi siempre estoy por Canarias, en realidad, Sí. Canarias, Murcia, Alicante, pero casi siempre por Canarias. Y vengo muy poquito a Madrid, pero cuando vengo, pues me gusta entrenar en Fitness Park, en La Vaguada o en Plaza Norte. Y justamente, pues, compartimos prensa de piernas. Exacto. Ahí estaba yo, ahí tirando un poquito. Y fue muy gracioso porque me comentasteis el tema del podcast y demás, y dije, joder, qué bueno. Y ya después empecé a seguir, a saber lo que hacíais, y dije, esta gente lo hace muy bien. Así que bueno, nunca sabes cómo puedes conocer a alguien que después será un gran amigo o similar. Totalmente. Exactamente. Y la vida siempre tiene pues un montón de sorpresas, ¿no? Así que bueno, esa fue la forma de conocernos. Muy gracioso, la verdad. ¿Y quién es David Marchante? David Marchante es un apasionado, es un emprendedor en serie, es una persona que desde siempre ha sido un amante del fitness, de los hierros, de entrenar, de la salud, y es lo que estudié de hecho. Y bueno, todo empieza con mi primer emprendimiento, que fue abrir un canal de YouTube en 2012-2013, Power Explosive, y compartir muchísimo a nivel de fitness, a nivel de entrenamiento, durante un montón de años, durante más de 10 años. La última etapa ha sido una etapa en la que he estado más centrado en la parte empresarial, construyendo empresas, creciendo, aprendiendo y formando al respecto. Y digamos que en los últimos años pues he hecho un pequeño cambio, ¿no? De la parte más de fitness, que era algo que me gustaba muchísimo. Lo he dejado ya más como hobby y digamos que me he centrado mucho más a nivel de redes en la parte más empresarial. Así que eso es lo que hago ahora sobre todo. Formamos a empresarios y pues dentro de lo que hacemos a nivel empresarial pues estamos muy centrados en seguir creciendo. Qué bueno, tío. Power, vamos un poquito con lo que es el inicio. ¿Cómo empezó tu amor por el deporte? Pues empezó por mis padres, en realidad. Sí. Yo empecé a entrenar con 3 años más o menos. Hostia. Y es que mi padre siempre había sido pues, muy deportista y entonces pues me cogía y me llevaba a correr con él, a hacer sprints, a hacer dominadas en el parque, Sí. a hacer calistenia. Ahí empezó ya el amor por las dominadas. Hostia, qué Ahí bueno. empezó. Era muy chiquitito y empecé directamente ahí. Muy rápidamente también empecé en deportes de combate, empecé a practicar deportes de contacto y muy pronto también empecé a competir. Entonces ya cuando empecé a competir, que tenía 14 años más o menos, pues me di cuenta de que realmente para competir, para no lesionarte y para ser mucho más efectivo, tienes que trabajar la fuerza. Sí. Entonces ya pues con 14, 15 años empezaba a trabajar la fuerza con mucha más conciencia, empecé a participar en foros de internet, foros que ya ni existen muchos de ellos, pero fueron los inicios antes de las redes sociales. Fisiomorfosis estaba por ahí. Fisiomorfosis, Muscle Fitness, Foro Coches. Yo empecé ahí realmente, año 2006, más o menos 2007. Y empecé a trabajar muchísimo la fuerza
empecé a mejorar muchísimo mi rendimiento deportivo. De hecho, prácticamente ganaba todo en deportes de combate, se me daba muy bien. ¿Cuál era el deporte? Yo practicaba sobre todo sanda, competía en kickboxing y en sanda, también un poquito de judo, o sea, de hecho fui cinturón negro de judo, pero peleé mucho en sanda. Y bueno, se me daba muy bien, me gustaba mucho, y digamos que ahí ya es donde surgió mi interés de decir, joder, ¿y si estudio ciencias del deporte? Que esto es al final lo que quiero hacer, rendimiento deportivo, prevención de lesiones, y básicamente pues es lo que estudié finalmente. Casi no entro en la carrera, no era un gran estudiante, estaba en la media más o menos, y de hecho estuve ahí en la nota de corte que dije, hostia, tenía 3 opciones, INEF, Derecho y ADE. O sea que pues bueno, si hubiera sido quizá abogado. Claro. Hubiera sido curioso, ¿eh? Bueno, ahora tienes que saber bastante de leyes también. No, la verdad que no. ¿No? No. Pues entonces tengo gente que sí sabe. Que sí sabe. Claro. Y bueno, pues empiezo a estudiar ciencias del deporte, me encantaba, era una locura. La carrera no tanto, porque al final pues estudias asignaturas que son absurdas, que realmente no te sirven y bueno, pues tienes que pasar el trámite y ya está. Pero en segundo de carrera, pues tengo un clic mental, ¿no? Y es como, joder, sé mucho de deporte, y mientras estamos en asignaturas que no tienen ningún sentido, yo estoy estudiando, leyendo estudios, leyendo papers, estoy metiéndome en foros, sé mucho del tema, y ya la gente de clase empezaba a preguntarme, oye David, ¿y esto y lo otro para este examen tal cual? Y dije, joder, creo que tengo un conocimiento, sobre todo a nivel de gimnasio, musculación y fuerza, muy por encima de la media, ¿por qué no lo comparto? Y pues digo, coño, pues ¿y si me hago un canal de YouTube y lo comparto? Y ahí arrancó todo en realidad. Estaba en la carrera todavía cuando empiezo a compartir vídeos y empiezo a exponer y a dar información al respecto. O sea, ahí fue cuando empezó el tema de YouTube, ¿no? Y empezaron los primeros vídeos. ¿Cómo para ti fue complicado el inicio? Es decir, ¿te dio como cierto tipo de miedo? ¿Dijiste, a ver cómo es esto de exponerme ante la gente? ¿O? Muchísimo miedo, obviamente. Ten en cuenta que en aquella época no había gente compartiendo información. En aquella época pues estaba Rubius, estaba Willy Rex, había gente jugando a videojuegos, pero no estaba ni mucho menos democratizado el que alguien explicara cosas, no era algo frecuente. Entonces, claro, es arrancar un camino en el que no tienes ni puta idea de qué es lo que tienes que hacer ni cómo hacerlo. No sabes si tienes que ser técnico, poner estudios o no, cómo tienes que comunicar, cómo tienes que grabarte, no sabes hacer nada prácticamente y muchísimo menos monetizarlo. Claro. Yo tardé mucho tiempo en entender pues, cómo funcionaban los negocios, cómo funcionaba el poder monetizar la audiencia. Claro, al final tienes que abrir caminos sin tener ni idea de nada. Y sobre todo, ya no solamente el no saber hacerlo, sino el juicio de toda la gente que tienes alrededor. Yo en la carrera, estaba en segundo de carrera, y era el de los vídeos. Yo era el de, mira, este chaval que se cree compartiendo esto, lo otro, búscate un trabajo de verdad, ¿por qué no que te contraten en un gimnasio, ¿no? Y era como, hostia, si ya es complicado de por sí arrancar, encima tienes todo un entorno al que no le gusta ni un pelo lo que estás haciendo. De hecho, incluso en mi clase, ¿no? La gente estaba un poco mosqueada porque estaba dando una información que ellos estaban estudiando en la carrera. Entonces era como, es que nos vas a quitar trabajo. Entonces, bueno, pues era difícil, claro. ¿Cómo viviste ese rechazo por parte un poco de tu entorno ahí en la universidad? ¿Cómo lo viviste tú? Fue difícil, de hecho además no fue fácil porque al ser de los primeros, es algo que no he contado nunca, pero muchos profesores de la universidad, tanto de la mía como de otras, se me pusieron en contra. Y yo recuerdo, por ejemplo, de llamarme un amigo y decirme, tío, he estado en este congreso y es que estos ponentes han estado hablando mal de ti en la cena de ponentes. Joder. Y era como, hostia, ahora me pasa eso y me la suda. Claro, pero en un chavalito de 20, 21 años que está empezando a construir su autoconfianza, eso te revienta. Y te hace dudar, te hace replantearte muchas cosas, lo estoy haciendo bien, ¿no? Si cuando tus referentes te están diciendo o están en tu contra, es un golpe a tu autoestima enorme. Entonces era remontar todo eso para seguir por la línea que estábamos cogiendo. Fue muy complicado. ¿Cómo lo gestionaste tú a nivel personal? ¿Cómo hiciste para decir, vale, me da igual lo que estén pensando, lo que me estén diciendo, yo voy a seguir por este camino? Pues al principio mal, sobre todo cuando tu entorno profesional no está de acuerdo, muy mal. Cuando tus referentes no están de acuerdo, incluso hablan mal de ti en congresos, muy mal. Cuando te vas dando cuenta de que profesores te ponen como ejemplo de que no hay que hacer en sus clases, muy mal. Y objetivamente dices, tío, ¿qué hice mal en el proceso en estos años? Nada, es una información verídica, real, de puta madre, información que era muy buena y que no puedes sacar, o sea, siempre matices, obviamente, todos podemos sacar matices de cualquier cosa. De ahí a desprestigiar un trabajo, lo que hay es envidia. Entonces, mal, sobre todo porque no sabía cómo gestionarlo. Después con el tiempo aprendes que al final cuando una persona hace eso depende más es más una cosa suya que una cosa tuya. No tiene tanto que ver con lo que tú estás haciendo, sino con cómo estás tocando el ego de esa persona y cómo está reaccionando a nivel de gestión emocional la respuesta que va a darte al respecto. Pero claro, hasta que tú entiendes, empiezas a tener una buena gestión emocional y empiezas a entender cómo funciona la psicología humana, tarde mucho tiempo. Es complicado, sí. Sí.
Así que Eso. fue complicado. Antes estaba hablando también con Ángel, el hecho de cuando empiezas un poco algún proyecto, ¿no? Que la gente solo ve lo que es el lado bonito. En plan, la gente a lo mejor cuando te veía grabar los vídeos, pues veían los seguidores, veían los números en las visitas, en los vídeos de YouTube. Pero lo que no ve la gente es un poco esa parte un poco de frustración, ¿no? Esa parte de decir, ¿por dónde tiro? ¿Estoy haciendo bien? ¿Voy por aquí? ¿Voy por allá? ¿Tú cómo lo viviste tú esos inicios que a lo mejor la cosa no iba tan bien? ¿Cómo lo gestionaste tú a nivel psicológico de decir, voy a seguir por este camino? Fíjate, creo que desde un principio todo fue muy bien porque me atreví a ponerme muy incómodo. Entonces, en un año pasamos de 0 a 100.000 suscriptores. Al año siguiente ya éramos como 400.000. O sea, fuimos muy deprisa en cuanto a números, pero mucho más deprisa de lo que yo era capaz de gestionar. Claro. Me refiero, por ejemplo, una cosa que nunca he compartido, yo tuve fobia social. Es decir, dejé de salir a la calle, dejé de ir a mi universidad, porque me entraba un agobio terrible cuando alguien me paraba por la calle, me reconocía, no sabía gestionarlo. Te estás exponiendo a algo que es muy nuevo, que ha ido muy deprisa y tú no sabes gestionarlo, no has crecido tanto como para saber manejarlo. Y ocurrió igual a nivel de negocio. Es decir, la capacidad que yo tenía para generar ingresos de lo que hacía iba muy por detrás de la velocidad a la que todo iba. La vida me atrapaba en te sigue un montón de gente, tienes que responder a esta audiencia, más vídeos, más edición, más preparación, te metes en una rueda donde de repente no tienes tiempo para pensar en cómo monetizarlo, cómo hacer, o incluso trabajarte a ti mismo a nivel de gestión emocional para lo que te está ocurriendo. Entonces, claro, entras en un bucle donde o te paras y empiezas a aprender a gestionar todo un poco mejor, o realmente es muy complicado. Así que eso es un poco lo que ocurrió. Sí, puedes llegar a estallar, ¿no? Realmente. Sí, seguro. De hecho, a mucha gente le pasa. Ahora ya es menos frecuente que alguien explote porque ya sabes más o menos cuál puede ser el camino. Ya tienes muchos referentes, muchas figuras en las que más o menos puedes seguir, a las que más o menos puedes preguntar, con las que te puedes formar. Ya digamos que detectas que tienes algún tipo de problema, vas al psicólogo. En aquella, tú, ¿qué cojones? ¿En quién te fijabas? En gente de Estados Unidos. Es un mercado totalmente distinto. Claro. ¿Tú has tenido ayuda psicológica Claro, durante por estos supuesto, años? yo lo recomiendo al 100%. Creo que el gran avance en estos años ha sido por trabajarte mucho a ti mismo, trabajarme mucho a mí mismo, contar con ayuda de personas que evidentemente te pueden aportar muchísimo en ese camino y también la gente que vas conociendo y los entornos con los que te vas rodeando. Creo que tu negocio o tu empresa puede crecer hasta el punto en el que tú creces. Creo que tú eres el techo. En cuanto a visión, en cuanto a misión, en cuanto a capacidad para soportar estrés, llega un momento en el que tú puedes acceder a negocios muy, muy, muy grandes simplemente porque tu visión ya es mucho más amplia de lo que era cuando empezaste. Simplemente porque tus contactos ya son muchos más amplios que los que eran cuando empezaste. Simplemente porque la capacidad de presión y la ética de trabajo que tienes en ese momento en concreto es mucho más alta que cuando empezaste. Entonces no es casualidad que cuanto más tiempo pases, cuanto más te trabajas, cada vez los proyectos que haces son más grandes más rápido. Es porque has aprendido a hacerlo y has aprendido a gestionarlo. Y has mencionado, David, justo ahora el entorno, ¿no? Para ti, ¿qué importancia le das al entorno en tu vida personal y a nivel empresarial también? Es súper importante porque al final el entorno alimenta donde pones el foco. Entonces, si tienes un entorno que únicamente está poniendo el foco en cosas negativas, en desgracias o en lo que sea, inconscientemente una parte de ti se enfoca en esa parte y pasa a ver únicamente esa parte. Entonces, creo que es muy importante porque un entorno adecuado es capaz de hacerte ver cosas y ponerle foco en cosas que de otra forma no podrías, y al contrario, si todo el rato estamos poniendo el foco en la crítica, la comparación o lo malo que nos pasa en el día a día, tu vida en cierta parte se torna a enfocarte en aquello a lo que le estás prestando atención y eso limita tus resultados. Creo que al final es una cuestión de elecciones y evidentemente una de las elecciones principales está a qué le quieres poner el foco en tu día a día, y en cierta parte, a lo que le quieres poner el foco en tu día a día está muy determinado por quien tienes alrededor. Si tú te acercas a un grupo de personas que son superfutbolistas, aunque no lo quieras y aunque tú no seas futbolista, una parte de tu foco pasa a estar enfocada ahí. Si tú te juntas con multimillonarios, una parte de tu foco de repente pasa a ver oportunidades que de otra forma eran impensables, y así con todo. Entonces, ¿cómo de importante es el entorno? Hostia, es muy importante. No te diría tanto como para me dejo de hablar con mis padres, dejo de hablar con mis amigos. No, coño, es que hay entornos para pasarlo bien, hay entornos de amistad y hay entornos para tomar mejores decisiones. Entonces sí que intento que en aquellas áreas en las que creo que es importante o en las que creo que hay algo que para mí es importante, estar rodeado de personas que me saben enfocar de forma inconsciente donde yo creo que tenemos que ir. Entonces todos son decisiones. Si tú hoy decides juntarte con un tipo de entorno, que sepas que se te están abriendo un conjunto de opciones por un foco que van a ir por un camino. Yo lo visualizo como un bosque, imagínate. Tú estás en un bosque totalmente oscuro. Tú tienes una linterna.
lo que tú enfoques es lo que ves. Efectivamente. Entonces, si tú eliges enfocar a un entorno que te va a llevar hacia un sitio, que sepas que el camino que estás alumbrando es hacia allá. Y tienes la opción, y es una decisión personal, elegir otro tipo de enfoques, otro tipo de zonas a las que alumbrar que te llevan a otro sitio. Eso es para mí la vida, ¿no? La capacidad de elegir y tener la intuición de dónde estás eligiendo bien. Esa capacidad de decisión, ¿no? De constante. Justo. Y a nivel de entorno familiar y tal, ¿siempre te han apoyado con Sí. tus vídeos y tus decisiones? Sí, desde el principio la verdad que me apoyaron muchísimo y ha sido un punto fundamental. También porque, evidentemente, pues tú dudas mucho en el proceso. Cuando no tienes todavía la autoestima construida, es como que te surgen 1000 dudas y te surgen mil preocupaciones. El tener a alguien que, aunque no sepa mucho del tema, te está apoyando, marca muchísimo la diferencia. Sí, a veces una simple palmadita en la espalda y un sigue que va bien ayuda mucho. Ayuda muchísimo, tío. Y con el tema del entorno, me parece muy importante todo lo que has comentado. Lo que pasa que yo creo que hay mucha gente que tiene miedo como a soltar gente que está en su vida. Por ese miedo a ese juicio ajeno, ¿no? En plan de, a lo mejor tienes un amigo con el que ya no conectas, pero dices, joder, a lo mejor si digo que ya no quiero tener un vínculo con esa persona, a lo mejor voy a pensar que soy un mal amigo, soy una mala persona, y eso como que ya te afecta a nivel personal, ¿no? Porque ponemos mucho el foco, o sea, lo que es nuestro valor como persona, le ponemos mucho peso a lo que opinan los demás, en lo que nosotros pensamos nosotros mismos. Entonces yo creo que es muy importante eso, pero yo creo que a la vez hay mucha gente que tiene miedo de tomar esa decisión. 100%, y es que a veces no hay que hacer nada. A veces no tienes que tomar la decisión de desprenderte de nadie. Si es que simplemente si tú elevas tu nivel de consciencia y tú cada vez creces más y cada vez tu foco se va poniendo en sitios distintos, llega un punto en el que o tu entorno te acompaña o tú acompañas al entorno, o de forma natural va a haber una separación. Sí, totalmente. Una separación en cuanto a los planes, en cuanto a los intereses, en cuanto a todo. O sea que creo que esta parte de entornos tampoco hay que ser tan drástico, ¿no? Decir, Sí. para crecer me separo de todo y mando a la mierda todo, pues es que no creo que haga falta. Es que si tú realmente creces, es que vais a separaros. Sí, inconscientemente. como Totalmente, que- pero es que es un entorno, es una pareja, es lo que sea. O sea, realmente, por ejemplo, a nivel de pareja, una de las cosas que más complicado veo es que tú cuando conoces a una mujer o un hombre, estéis alineados y hay una conexión porque hay una alineación en cuanto a los focos que tenéis, intereses comunes, proyectos comunes, una mentalidad común, forma de gestionar las cosas de forma común. Tiene que haberla, porque si uno gestiona de una forma y la otra de forma contraria, Claro. de forma radical, no hay un punto de entendimiento. Pero claro, según tú vas creciendo o la otra persona va creciendo, es prácticamente imposible que los caminos se mantengan parecidos, salvo que haya un acompañamiento en conjunto y salvo que los dos de forma consciente decidáis acompañaros creciendo a un ritmo muy parecido. Sí, que haya una evolución conjunta de ambos, ¿no? Por el Exacto. mismo camino. Si cada uno va para acá y tú vas para acá, va a llegar un Exacto. punto en el que, Justo. hostia, evidentemente tendrás que tomar la decisión de romper con esa relación. Pero es que, perdona, antes de que tú tomes la decisión de romper esa relación ya se ha roto hace mucho tiempo, ya no Ya. eres una pareja. Claro. Sí, eso muchas veces pasa, ¿no? Que la gente se mantiene ahí simplemente por la inercia, ¿no? Llevo muchos años con esta persona, tal, pero ya la sintonía ya no es la misma. Y apegos, y miedos, Justo, inseguridades, efectivamente. total. ¿A ti te ha pasado alguna Sí, situación por supuesto similar? que sí, claro. ¿Has roto durante estos años? ¿Ha habido gente de la que te has alejado mucho? Que Sí. tú creías que no fuera buena para ti y has dicho, mira. Por supuesto. Desde familiares, desde pareja, desde entornos de amigos, claro que sí. Y a veces no tienes que hacer nada por separarte, sino simplemente seguir tu camino y la vida un poco va ordenando las cosas según vas pasando. A veces no hay que forzarlas, ¿no? Yo creo que cuando tienes claro hacia dónde vas, cuando tienes claro que estás surfeando, a veces no tienes que ir en contra de las olas, sino simplemente Sí. elegir qué ola es la siguiente y da un poco igual que sea más larga o más corta, el mar se encarga de llevarte. Tu única preocupación es estar en equilibrio en la tabla. Totalmente. Claro. Si no estás en equilibrio, te caes. Pero si te mantienes un equilibrio emocional, mental, de coherencia en tu día a día, tío, el mar te lleva por las mejores olas y haces el mejor surf que puedes hacer. Entonces yo entiendo la vida así. Y ser fiel un poco a tus principios también, ¿no? Tú, David, ¿qué valores dirías que son los más importantes para ti? Valores importantes. Pues para mí el primero sería la libertad. Sentirme coherente, o sea, sentirme libre en el sentido de en todos los aspectos. Libertad económica, libertad geográfica, libertad de tiempo, libertad de decisiones. Sentirme libre para mí es súper importante. Sentirme coherente para mí es súper importante. De hecho, lo hablábamos antes de este podcast, ¿no? El por qué tomo la decisión de dejar el mundo del fitness, por pura coherencia. Decido tomar la decisión de dejar un negocio millonario porque no me siento coherente con ello. Siento que estoy haciendo algo por dinero. Y son decisiones difíciles, pero que a la larga o a medio plazo te hacen ir justamente surfeando, ¿no? esa vida y disfrutando del camino. Libertad, coherencia, aprendizaje.
Para mí es muy importante sentir que aprendo en el día a día, sentir que no me quedo como estoy, que aprendo de todo tipo de cosas, que cada vez soy más sabio, que cada vez me nutro de cierta información. Es muy importante para mí sentir que aprendo y sentir que crezco. Para mí es muy importante sentir que, da igual en qué ámbito sea, cada vez entendemos mejor cómo funciona todo y crecemos. Y por último, sería compartirlo. Para mí es muy importante un valor, elemento de contribución. Ha habido veces, por ejemplo, en mi vida, en la que he estado ganando mucho dinero, en la que me he sentido totalmente libre, en la que he aprendido mucho y me he sentido vacío justamente porque me faltaba un ¿qué hago con todo esto? Siento que estoy expandiéndome mucho a nivel personal y sin embargo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué no lo estoy compartiendo? Eso es justamente lo que me pasaba con la parte de empresa. Yo llevaba muchos años ya construyendo empresas muy grandes, con equipos muy grandes, muy sólidos, avanzando un montón y para mí era internamente como... Tío, si tú sabes que esto es lo mejor que sabes hacer, que es donde te has hecho un recorrido muy atípico, ¿por qué no lo estás compartiendo? ¿No? Entonces esa parte me generaba un poco de frustración de decir, no estoy completo del todo. Y ahora, en cuanto he empezado a compartir mucho más por la parte empresarial, la parte de marketing, ha sido como una liberación brutal de decir, joder, es que esto es lo que he venido a hacer. Tenías como ese nudo ahí, ¿no? En el estómago. Sí. Con el tema de la libertad, David, nosotros en uno de nuestros interpodcasts, ¿vale? Que estábamos yo y David debatiendo, y hablamos un poquito de esto, sobre el tema de la libertad. ¿Tú crees que en algún punto de tu vida el hecho de perseguir esa libertad te ha hecho esclavo? Es decir, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, ¿no? De que he estado mucho tiempo empeñado diciendo, quiero lograr esto, quiero pues trabajar donde yo quiera, quiero tener el suficiente dinero como para, yo qué sé, no tener preocupaciones, quiero tener esa casa. O sea, ese concepto de libertad, ¿no? Pero a la vez no me estaba dando cuenta que estaba siendo esclavo de esa persecución de la libertad. ¿A ti eso te ha pasado en algún punto de tu vida? Por supuesto, claro que sí. Y me ha pasado no solamente desde un punto de vista de trabajo, laboral o económico, sino desde un punto de vista de apegos. Sí. O sea, yo creo que cuanto más entra el ego en la ecuación, menos libre es en general. Cuanto más entra el ego a querer compararse, a querer demostrar, a querer tener un estatus, a querer... pues eres menos libre en general, porque estás respondiendo a las expectativas de otras personas, no a lo que tú realmente sientes que tienes que hacer. Y esto me ha pasado muchísimo. O sea, yo quizá no he tenido esa falta de libertad en la parte laboral porque siempre he sido emprendedor y nunca he trabajado para otra persona, entonces he sentido siempre mucha libertad en ese sentido, pero por ejemplo sí he sentido muchísima restricción y falta de libertad, por ejemplo a nivel familiar. Yo tenía apegos muy fuertes por mi padre y por mi madre y yo sentía la necesidad de compartir constantemente qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía o pedir opinión. No era libre en cuanto a un vínculo familiar de puro apego. Entonces, claro, romper todo eso y empezar a ser libre de verdad y no dependiente respecto a nadie ha sido un trabajo muy largo. Entonces, creo que esta libertad es, para empezar, interna, ¿no? Tú puedes ser libre económicamente o libre geográficamente y tener un apego brutal y una necesidad y una ansia, ¿no? Por estar con tu pareja que te hace no ser libre o por responder a las expectativas de tus padres y no serlo. Entonces, creo que es un tema complejo. Claro, la verdad que sí. O sea, de hecho, tuvimos un buen debate, debate en ese interpodcast. Y luego, David, con respecto a esa etapa, ¿no? Esa etapa de que estuviste ahí con el canal de YouTube, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de esa etapa? Yo creo que el mayor aprendizaje que me llevo es que si le dedicas el tiempo suficiente a algo, a hacerte realmente bueno en algo y no te rindes y eres constante, tarde o temprano cualquier persona puede salir adelante. O sea, cualquier cosa termina saliendo. Lo que pasa es que normalmente nos rendimos antes. Entonces yo pude ver y lo pude comprobar cómo mucha gente empezó cuando yo y se rindió, lo dejó. Los resultados no llegan siempre cuando tú esperas que tienen que llegar. A veces tardan más, a veces tardan menos. Pero creo que si eres constante y pasas el tiempo suficiente en algo, es que finalmente estás tomando la decisión de seguir ahí. Entonces algo va a ocurrir. Y también tener confianza, ¿no? en lo que estás haciendo y estar alineado, como has dicho tú. Total, y atreverte a cambiar, que hay veces que por más que intentas darte de bruces con una pared, pues tienes que hacer ciertos cambios, que no es estar estático, es ir moviéndote, pero siendo constante con ello. Veo totalmente improbable que vosotros, por ejemplo, empecéis este podcast, estéis 5 o 6 años seguidos y no lo reventéis. Es totalmente imposible porque es una constancia que va a premiar. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que dijiste? Mira, dejo ya todo el tema de YouTube y me enfoco más en lo otro. ¿Cuándo fue el día que dijiste, mira, lo dejo? Pues fue como hace 1 año y medio, 2 años más o menos, y yo tenía un conflicto interno grande en el sentido de,
pues hablando en claro, están facturando millones de euros con la parte de fitness y iba muy bien y realmente yo no tenía que hacer prácticamente nada ya, tenía todo prácticamente delegado y había una parte de mí que se levantaba y pensaba, si esto es lo que cualquier persona buscaría, es decir, un negocio sólido, rentable, que va de puta madre, estatus, reconocimiento, la gente te conoce, fama, es decir, sí, es perfecto. Y yo sentía que no era. Y sentía que no era porque yo tenía sensación de, ok, tengo un equipo que me está diciendo, ya ni siquiera yo, un nuevo estudio que ha salido sobre las mioquinas, sobre tal, la depresión, factores inflamatorios, esto, lo otro, ¿sabes? Que ya llega un punto en el que no tenía ni que hacerlo yo. Sí. Y yo pensaba, vale, voy a hacer un vídeo sobre este tema. Y yo me empecé a preguntar, tío, ¿pero por qué quiero hacer un vídeo sobre este tema? Y entonces, reflexionando conmigo mismo, pensé, hostia, es que lo quiero hacer únicamente por, uno, un factor económico, es decir, seguir alimentando una rueda que ya tengo montada y que con poco que le metas gasolina va a seguir funcionando. Y dos, por ego. Por simplemente demostrar que sigo ahí, que sigo actualizado y que sigo compartiendo. Pero realmente, David, ¿cuánto afecta al mundo, cuánto aporto a la sociedad comentando el último estudio del 2024 sobre las mioquinas? Digo, tío, pues es que a lo mejor un 0,001%. O sea, lo importante lo he compartido ya. Como ganar fuerza, hipertrofia, como no lesionarte, manguito rotador, tal cual. O sea, ese 20% de cosas que generan el 80% de resultados, lo he compartido porque he subido 10.000 vídeos entre YouTube, Instagram y todo. Entonces, ¿por qué lo sigo haciendo? Y pues llega a la conclusión triste, ¿no? De, joder, lo estás haciendo por un factor económico, que está perfecto y es loable y podría haber seguido. Sí. Y por un factor de seguir ahí. No. Y dije, tío, ¿y realmente esto es lo máximo que yo puedo hacer en mi vida? Y dije, tío, no es lo máximo que tú puedes hacer en tu vida. Tienes un techo donde aprender cosas nuevas realmente no aporta tanto a la gente que te va a ver. Y dije, tío, ¿y qué es lo que realmente tú sientes que donde eres bueno, donde realmente aportas un valor diferencial muy grande? Sí. Y dije, tío, es en la parte de empresa. Porque cogemos empresas desde cero y las hacemos crecer muchísimo. En muy poquito tiempo hacemos que facturen millones. Tenemos mucha trayectoria comprobada, medida. O sea, hemos hecho esto muchos años. Siento que sé mucho del tema. Siento que si tengo un don es ese, el hacer crecer proyectos. Hostia, es que donde tú puedes aportar realmente, pues quizá no es tanto aquí. Claro. Quizá durante un tiempo ha sido donde más has podido aportar, pero creo que la vida te ha empujado a conseguir un conjunto de cosas donde tú puedes coger a un emprendedor y realmente hacerle que vaya mucho más deprisa porque lo has vivido y lo has hecho muchas veces. Y entonces, en un acto de coherencia, yo hablo con mi compañero y socio Álvaro Guzmán, que le conocéis, Sí, sí. y le digo, tío, Álvaro, hablamos del 2021. Y sí, final del 2021. Voy a dejarlo. Voy a dejar todo, voy a cerrar las redes, no me interesa más seguir con esto. Y entonces Álvaro sabía que lo iba a hacer, porque me conoce, y entonces me dijo, tío, hacemos una cosa. Vale, perfecto, déjalo. Y yo sigo con el legado de la parte de fitness, cojo tu relevo con Technology, que somos socios, vas a seguir siempre conectado al mundo del fitness porque estamos con Technology, que es una empresa que crece mucho. Pero hacemos una cosa, antes de nada, te vienes un retiro de biomecánica que tenemos y ya después lo decides, ¿no? Entonces fui al retiro de biomecánica, esto ya estamos hablando del 2022, finales del 22, Sí. bueno, septiembre más o menos, agosto, septiembre del 22, y entonces le digo, vale, vamos al retiro, tal y cual. Y en ese momento, yo tenía claro que iba a dejarlo todo, me dice, oye, tío, que es que uno de los ponentes de promoción del entrenamiento no ha venido, así que te toca a ti dar la parte de Sí. promoción del entrenamiento. Y digo, bueno, cabrón, Me lo has metido aquí, me lo has Me lo has colado. metido, me la has colado, pero bueno, total, es algo que he hecho siempre y que es un tema que domino, pues venga, lo doy, ¿no? Y entonces, en ese punto, éramos como 100 personas en Murcia, un retiro de biomecánica, pude conectar de nuevo con el motivo con el cual yo empecé a compartir información. No era por la parte económica, no era por hacer un negocio, era porque sentía que tenía algo muy bueno que compartir y sabía que había gente que quería escucharlo y en lo cual podía aportar. Entonces, en ese momento, se me ponían los pelos de punta, yo digo, tío, es que realmente es por esto por lo que empecé. Claro. No fue por un negocio, no fue por nada, fue por esto. Y entonces, tengo una última conversación con Álvaro y le digo, tío, no voy a dejar las redes sociales, creo que el problema no está en las redes sociales. Yo pensaba que el problema era en las redes sociales, pero el problema no son las redes sociales, el problema soy yo. El problema es que no estoy alineado con lo que tengo que compartir en redes sociales. Y le dije, no voy a dejarlas, ya veré qué hago con ellas, pero voy a tomar otro tipo de decisiones. Y poco tiempo después abro la cuenta de rendimiento empresarial, que ahora es @davidmarchante, que es donde me permito hablar por primera vez de empresa, de negocio, dar datos, sin tapujos, que al final es mi día a día, pero que lo tenía como reprimido en esa coraza de fitness, que era Claro. lo que la gente conocía, pero que ya no era el David que había de verdad. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. Por un lado, porque
ha sido un ejercicio de coherencia brutal, porque se puede ver en mis ojos el brillo de hablar de algo que realmente es lo que soy y que en un principio tenía la parte de fitness pero que perdí. Y en segundo lugar, porque creo que cuando eres coherente, te mantienes estable en esa tabla de surf. Y creo que cuando te mantienes estable en la tabla de surf, las olas son mucho más largas. ¿Qué ha sido el resultado? Pues que si vamos muy bien en la parte de fitness, hemos conseguido ir mejor que nunca en la vida en la parte de empresa. De hecho, por dar datos, que a lo mejor a alguien le parece curioso, pues nosotros entramos a trabajar en Hotmart en agosto del 23, y de agosto a enero del 23, o sea, del 24, nos metimos en top 20 mundial por facturación en toda la plataforma de Hotmart. Eso es muy loco, son muchos millones. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues ocurre porque te atreves, entre otras cosas, a soltar. Muchas veces no podemos crecer todo lo que hay que crecer porque estamos apegados a lo que fue. Hostia, pero ¿cómo voy a dejar yo un negocio que funciona de locos, tal y cual? Bueno, pues que cuando te atreves a soltar y cuando eres coherente con ellos, cuando pasan cosas que son todavía más grandes. Ya, exacto. ¿Qué parte de ese apego, David, tú lo vinculas con también el ego? Absolutamente, es que el desapego, el apego es por el ego. Claro. Claro, es el no soltar, el amarrarte a algo, ¿no? Por lo que fue, por lo que representa. Incluso muchas veces porque, o sea, creo que en mi caso, por ejemplo, lo más complicado de soltar una etapa anterior, que ojo, hago un inciso, he soltado esa etapa anterior. Y también te digo que si en 10 años yo siento que me apetece muchísimo, independientemente del negocio, y me apetece y siento que me quiero retirar a que sea mi hobby, lo haré. Claro. No tengo un apego ni por un lado ni para el otro. Pero bueno, básicamente el soltar una etapa creo que es complicado por un lado, es muy difícil desmontar algo cuando es muy rentable. Totalmente. Es decir, cuando algo va mal, pues tú dices, pues lo suelto y no me duele mucho, pero cuando tú tienes una estructura montada que funciona muy bien, que es rentable y con la cual puedes vivir para toda tu vida y toda tu familia y sin preocupaciones, soltarlos como hostia. Es un ejercicio de coherencia que me gustaría ver en mucha gente que nos está viendo. No es tan fácil. No es fácil, no. Y en segundo lugar, una cuestión también de identidad. Es decir, toda la gente que te conoce o mucha gente que te conoce, salvo la gente que es muy cercana, te ubica como David, el que aporta sobre ejercicio. Los que están cerca tuyo conocen tu faceta empresarial muy bien y saben que es tu don, pero la gente de fuera únicamente te conoce por la faceta de fitness. Entonces, claro, es soltar una identidad que es con la que todo el mundo te conoce, con lo que implica eso, que son resistencias. ¿No? Como... Claro, son dos cosas muy jodidas. Claro. Exactamente. Y David, ¿no sentiste miedo a la hora de cuando tuviste que hacer ese cambio? El hecho de decir, joder, voy a soltar una empresa que es lo que tú has dicho, que factura millones, y voy a emprenderme en este camino que no sé lo que va a pasar. ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste inseguridad? Bueno, dudas, pero no tantas, porque al fin y al cabo estamos muy diversificados, ya tenemos huevitos puestos en otros sitios como Trainology, por ejemplo, y otras empresas. Entonces, fue un cambio inteligente, no fue tampoco, sino que, a ver, no iba a dejar de estar desvinculado del todo porque la parte con Álvaro pues siempre iba a estar ahí, por ejemplo. Y otras empresas, por ejemplo, en aquel entonces, pues Fit Generation, AudioFit, yo fui socio fundador también con ellos, después ya salí. Es como que construí mucho alrededor. Entonces, miedo como tal, no, porque tenía plena confianza en que cualquier cosa que iba a hacer iba a funcionar, porque tenemos que decir, es lo que hago y es lo que hacemos, pero sí dudas, ¿no? De, hostia, ¿cómo se lo va a tomar la gente? ¿Cómo se van a tomar este cambio más a lo empresarial? Pero ha sido muy buena decisión, porque quien conecte con esta parte me seguirá siguiendo, y quien no, pues a lo mejor en un futuro, quién sabe. Y si no, siempre quedará, ¿no? Ahí el Power Explosive siempre va a estar ahí. O sea, eso es. Total. Ahí está. ¿Y crees, David, que el camino del emprendedor, el camino de la gente que empieza un negocio es muy solitario? Pues depende un poco de cómo te lo quieras tomar. Al principio diría que sí, porque normalmente vienes de un contexto en el que la gente no lo es. Entonces empiezas a pensar distinto, a poner el foco en cosas distintas, tus preocupaciones son distintas y tú empiezas a notar que ya no conectas tanto con los intereses de otra gente. Quedas con ese grupo de amigos anterior y lo que tú sientes que a ellos les preocupa o lo que ellos hacen en su día a día o lo que les motiva deja de ser lo que tú haces. Entonces, en cierta parte te empiezas a sentir un poco solo, pero no es que esa gente no esté, sino que todo ha cambiado dentro de ti. Entonces, sí en ese sentido, pero no después, porque conoces a gente increíble que va muy alineada en lo que tú haces. Yo no me siento solo en absoluto. Al principio tenías un poco de soledad en cuanto a, hostia, ¿con quién acabo de aterrizar aquí haciendo esto? No conozco a nadie, ¿qué hago? Pero ahora, por ejemplo, pues, mi entorno es puramente de empresarios y emprendedores, casi todo, y estamos muy alineados. Sí, yo creo que a nosotros nos pasó un poco eso también y luego al final vas conociendo gente, sobre todo grabando y tal, bueno, como a ti, como a Ángel y como, bueno, a Álvaro también y un montón de gente que hemos ido conociendo y tío, aparte que aprenden mucho,
también es como que dices, esto es el tipo de gente con la que me quiero rodear, ¿sabes? Entonces eso creo que es algo importante y lo que has dicho tú, ¿no? El saber soltar. Creo que la gente debería aprender a hacerlo bastante. Total. Justo. Y David, ¿tú crees que todo el mundo está hecho para ser emprendedor? ¿Crees que emprendedor se hace o se nace? No lo creo. Para empezar tienes que querer, tiene que apetecerte. O sea, creo que emprender requiere una aversión al riesgo determinada, requiere asumir ciertos riesgos, cierta presión, cierta incertidumbre, y creo que primero tiene que apetecerte formar parte de eso. Sí que creo que cualquier persona a la que le apetezca y a la que se atreva a hacerlo puede adquirir el conjunto de habilidades como para funcionar y que le vaya bien. Entonces no creo que sea para todo el mundo, depende de una configuración determinada, depende de que te apetezca, de que no, depende de ciertas cosas, pero sí que creo que cuando tomas la decisión y es algo que te motiva, con el tiempo suficiente, las ganas suficientes y puedes conseguir que te vaya mejor que cualquier persona media a nivel de salario, por ejemplo. No te hablo de ser multimillonario. Claro. Es decir, creo que ser multimillonario es para muy poquitas personas. Para empezar, porque muy poquitas se lo merecen. Creo que tienes que atreverte a merecértelo. Y eso es soportar mucha presión, muchas mierdas, muchas equivocaciones. Eso, decir, eso es otro rollo. Pero al igual que te digo que no todo el mundo podría conducir un Fórmula 1. Exacto. O sea, decir, creo que lo conduce quien se lo merece, quien se curra el poder conducirlo. Pero todo el mundo puede conducir un coche. Entonces sí que creo que todo el mundo puede hacer un negocio que le dé un buen dinero, que le permita ciertas cosas. Sí, creo que sí. O sea, creo que es cuestión de aprender. Pero hay ciertos niveles en los que ya no. Creo que ya tienes que tener cierta pasta, haber vivido, o sea, cierta pasta no en dinero, sino cierta pasta de mentalidad, haber vivido en ciertos entornos. También en cómo se ha configurado toda tu trayectoria, tu vida, la autoestima, todo eso afecta un montón. Claro. Entonces, creo que no todo el mundo debe emprender, pero básicamente porque hay muchas personas que nunca querrían soportar esa presión, esa incertidumbre, en cierta parte ponen en riesgo a su familia o lo que sea. Lo que pasa que ahora también hay un poco esa visión, ¿no? De que si no emprendes, a lo mejor eres un fracasado, por así decirlo. A lo mejor si trabajas en un trabajo de, yo qué sé, de 9 a 5 de la tarde, tus 8 horitas, parece como que eres un don nadie, ¿no? Y yo creo que eso también a lo mejor está causando mucha frustración en gente más joven, en gente que a lo mejor cree que el camino está ahí y realmente no están preparados a nivel psicológico para afrontar ese camino. No lo creo. O sea, yo te diría que conozco a personas contratadas con un salario mucho más alto que la mayoría de emprendedores que conocemos. Te hablo de un salario de millones de euros al año. Joder. ¿Vale? Y contratados. Sí. Es decir, hay de todo. O sea, cuando hablamos de grandes corporaciones, es otra historia. Exactamente. Yo conozco a esa gente. Entonces, bueno, pues depende, ¿no? O sea, quiero decir, yo trabajaría por cuenta ajena para una persona que me da 5 millones de euros al año. Pues te digo no. Sinceramente, te digo no porque no soy coherente con ello. Ahora, lo hay. Y también creo que es una cuestión de valores, ¿no? Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás a gusto en un trabajo de 9 a 3 o lo que sea y crees que tu vía de crecimiento va por otro lado, a lo mejor tienes más el foco en un crecimiento familiar, un crecimiento de estructura de seguridad, ciertos hobbies, lo que sea, está perfecto. Es decir, tienes un trabajo para complementar un tipo de vida que estás cubriendo y con la cual estás súper satisfecho. Es que cada persona es un puto mundo. Entonces, no creo que podamos categorizar con lo que es correcto y lo que no es correcto. Exactamente. O sea, si mi madre, por ejemplo, es una persona que le encanta su trabajo, estar trabajando de forma fija y después hacer sus cosas pues que es perfecto, no porque emprenda, porque gane más es mejor. Claro. Y lo que sí que creo es que dentro de un trabajo tú puedes estar más valorado si tú te trabajas. Es decir, tú tienes un trabajo por cuenta ajena, te están contratando, pero yo te aseguro que si tú trabajas tus habilidades de comunicación, de venta, de inteligencia artificial, de habilidades directivas, pues vas a poder acceder a puestos de más responsabilidad, incluso en los que tienes un porcentaje de los beneficios anuales y puedes ganar mucho dinero. Ahora, claro, estamos en lo mismo. ¿Te interesa meterte con más responsabilidad, dirigir equipos, trabajar tus habilidades personales, tener más compromiso en el trabajo, más riesgo? Pues bueno, pues hay personas que sí y personas que no. Ya. Pero lo que sí que creo es que incluso contratándote en un sitio puedes hacer carrera si es lo que quieres hacer. Y si quieres hacer carrera y en ese puesto no se puede, pues a lo mejor tienes que cambiarte a otro sitio. Entonces hay muchas alternativas y se puede ganar mucho dinero y irte muy bien, pero tiene que apetecerte, tienes que estar predispuesto a hacerlo. Yo lo que creo es que se ha romantizado también mucho la idea esta de ser emprendedor y tal, ¿no? Creo que la gente como que
que ahora si no emprendes o no haces algo por tu cuenta, como que eres un fracasado, como ha dicho él, ¿no? Tú, ¿qué dirías que es lo peor y lo mejor de ser emprendedor y qué obstáculos has tenido tú en el camino? Porque al final no es un camino de rosas, como tú bien has dicho, siempre hay obstáculos. Bueno, yo diría que lo más complicado de ser emprendedor es lidiar con la incertidumbre. Es decir, es un momento en el que tú asumes que el 100% de lo que pasa en tu vida es tu responsabilidad, con un porcentaje muy alto. Entonces, eso es muchísima presión. Cuando tú vas poniendo cosas fuera del camino que tú vas teniendo, es como que te amortiguas un poco en lo que va pasando, pero cuando tú sabes que todo depende de ti, depende de lo que hagas, de tus capacidades, de tus decisiones, hostia, pues eso requiere una autoconfianza y requiere un trabajo muy grande. Entonces, eso es complicado. Eso por un lado. Diría que algo muy positivo es que evidentemente pues eres 100% libre, no tienes techo. O sea, ¿cuál es el techo? Pues hasta donde tú eres capaz de crecer como persona. No hay un techo económico, no hay nada más. Y para mí lo más importante sería que tienes la capacidad de cambiar y aportar a todo tu entorno. O sea, yo, por ejemplo, no soy una persona de grandes lujos, pero para mí sí es un lujo el poder hacer que todo mi entorno, toda la gente que esté cerca está mejor que cuando no me iba tan bien. El poder contratar, mejorar salarios, condiciones, el poder hacer que todo tu entorno familiar, etcétera, vivan mejor, eso es brutal. El haber podido retirar a mis padres literalmente y que vivan la vida que quieren sin tener que preocuparse nada más, eso, por ejemplo, es brutal. Entonces creo que eso es algo muy, muy, muy positivo. Pero tiene cosas negativas por las cuales evidentemente tienes que pasar. Más cosas negativas. Seamos realistas, no hay una línea de tendencia ascendente siempre. Vas a tener subidas, bajadas, dificultades y todo eso es algo que tienes que transitar. Entonces, no todo el mundo creo que está capacitado, porque no se ha trabajado, pero se puede aprender a, cuando todo está muy bien, tienes mucha autoestima, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay ese bajón? No puedes hacer que tu autoestima dependa de un resultado económico. Y eso es algo que requiere muchos... O sea, entenderlo, interiorizarlo es muy lento. O sea, que tu autoestima y tu confianza no puede depender de cuánto tiempo estás arriba o cuánto abajo. Y solamente cuando eres capaz de que no haya esta asociación es cuando de abajo puede volver a subir. Porque confías en que lo vas a volver a hacer. Si no te quedas siempre en ese rango bajo, ¿no? Ya. Exacto. ¿Y cuál dirías que ha sido el momento más duro a lo largo de tu carrera como emprendedor? El más duro... Ha habido varios. O sea, yo creo que al final no dejan de ocurrir cosas todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que quizá de los más duros a nivel económico fue cuando abrí mi centro de entrenamiento, que tuvo un problema a nivel de financiación y me metieron una película súper gorda de deudas, prácticamente 1 millón de euros, etc. Y después yo te diría que a nivel personal fue cuando tuvimos que negociar la salida de la empresa con mi padre. Mi padre y yo pues, montamos la empresa juntos, a pesar de que la empresa era mía. Y pues al final los estilos de liderazgo y la forma de hacerlo eran muy dispares. Y llegó un punto en el que si queríamos seguir haciéndola crecer, tenía que coger yo las riendas y no podíamos seguir por esa línea. Y toda esa parte, ¿no? De que él sienta que le estamos sacando de alguna forma, cuando realmente no es eso, es simplemente que tenemos estilos diferentes y formas de verlo diferentes y que, pues bueno, eso fue muy duro, la verdad. Ahora puedo decir que vuelvo a ser hijo, en cierta parte pues, hubo un rol ahí raro, empresarial, tal y cual, pero eso fue complicado. ¿Cómo lo viviste tú? Pues es difícil en realidad. O sea, creo que ya es difícil hacer cosas con socios, más aún cuando es tu padre. Entonces es complicado. Sí, mezclar familia, ¿no? Sí. Y tal es... ¿A día de hoy lo conseguís llevar bien? Sí. O sea, yo llevo las empresas 100% por mi cuenta y vuelvo a ser hijo. Está ahí, ya está solucionado el problema. Sí, todo bien. Nah, qué bueno, tío. Es que es un problema de roles al final. Es decir, cuando... Imagínate, tú eres socio con tu padre, que realmente la empresa siempre ha sido mía, en realidad, pero bueno, por cosas societarias, fiscales y demás, pues al final tomas decisiones de que haya más gente participando, ¿no? En la sociedad. Es que es muy complicado, porque una persona tiene un rol de padre y tú de hijo, pero realmente tú eres el empresario y entonces tu padre es tu padre, y entonces, claro, hay una cuestión hay una cuestión de roles familiares y empresariales que son muy difíciles de gestionar.
Sí, el separar, ¿no? El parte Ya. de la familia con Claro. el parte de la empresa es Total, como a ver total. cómo... Y entonces tú eres la persona que le puede decir lo que tiene que hacer, pero sigue siendo tu padre, Ya, entonces es muy autoridad, raro. ¿no? Un problema Claro. también ahí. Entonces es muy complicado de gestionar. Ya. Hasta que llegó un punto en el que dije, tío, si queremos llevar esto a donde podemos llevarlo, que es hacer algo enorme, estas cosas desde la base no pueden estar. Porque realmente toda la gente que cae desde ahí, a nivel de empleados, a nivel de estructuras de dirección, etcétera, se tambalea por nuestros problemas de roles. Mm. Y de hecho tomamos la decisión de, bueno, de separarnos en nuestro camino empresarial y que hemos crecido más que nunca. No. Y mi padre está más tranquilo que nunca, así que No, todo genial. claro. Claro. Y David, yo te iba a preguntar, que nosotros aquí hablamos mucho de salud mental también, porque es una de las partes que consideramos que es muy importante y que a día de hoy se está dando más visibilidad, pero creo que todavía falta. Y yo creo que mucha gente, cuando vea bueno, personas influyentes como tú y tal, yo creo que se creen que no sufrís o que tenéis, pues eso, un corazón de hielo, ¿sabes? Y que no os pasa nada. ¿Cuál ha sido así un momento malo que hayas tenido en tu vida y cómo lo gestionaste y qué importancia le das tú a la salud mental? Tío, creo que no estoy de acuerdo. O sea, es decir, yo he sido una persona que ha sufrido Sí. mucho. Yo he sido una persona que ha sufrido mucho. De hecho, recuerdo más parte de mi vida sufriendo que no. Era una persona con un nivel de autoexigencia abrumador. Era una persona con un nivel de... Me comparaba constantemente con todo el mundo. Era extremadamente competitivo. Había un papel del ego muy grande. Y te puedo decir que en los últimos años esto se ha revertido por completo. Es justamente la sensación contraria. No sufro en absoluto, al revés, me siento totalmente liberado, totalmente en paz. Y te diría que el cambio principal que ha habido, que lo puedo decir, pero realmente Sí. hasta que no lo vives es muy difícil de entender, diría que el cambio principal ha sido el tener la capacidad de restarle importancia a las cosas. Mm. Creo que cuanto más importancia le das a algo, es más fácil sufrir por ese algo, porque es más complicado cumplir la expectativa. Entonces, hace años le daba mucha importancia a hemos facturado todo esto. Y le da mucha importancia a no hemos facturado todo esto. Le da mucha importancia a cuanto más importancia le das a algo, es más fácil sufrir con ello. Entonces, quizá en estos últimos años he aprendido a restarle importancia a las cosas, a dársela, pero en su justa medida, no poner un foco excesivo en cada una de las cosas que están pasando. Y te mantiene más tranquilo. Mira, para mí una persona que me ayudó muchísimo a todo esto, la persona que más, seguramente la que más me ha influenciado en mi vida, es Miguel Camarena. Fuimos socios en 2020. Sí. Y hicimos un proyecto enorme los dos juntos. Y Miguel es una persona a nivel espiritual súper elevada. O sea, él ha llegado a un punto... la persona más elevada que yo he conocido nunca en mi vida. Es extremo. Y el estar con Miguel y vivir con Miguel me hizo, en cierta parte, empaparme de esto que estoy compartiendo, el restarle importancia a las cosas, pues quizá poner menos resistencia y fluir un poco más con lo que venga y que bueno, que a veces tú tienes unas expectativas y no se cumplen, pero no significa que sea malo, significa que no está cumpliendo lo que tu mente quería que ocurriera, pero quizá la vida te lleva por algo que es mucho mejor. Esto que explico ahora de forma sencilla, hasta que no lo vives y lo integras, es muy difícil, o sea, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Quizá hace años, pues hubiera pasado cualquier cosa. Imagínate, pues tengo una duda de no sé qué. Y mi mente hubiera dicho, joder, pues qué puta mierda, porque tú tenías la expectativa de ganar no sé cuánto y ahora te falta no sé qué, no sé cuánto. Y quizá ahora, pues le restaría un poco más de importancia y sería ok, si me está pasando esto, pues genial, vamos a hacer lo mejor que puedo hacer con la situación y estoy seguro de que esto me abrirá un conjunto de puertas, no sé cuáles, pero que van a ser brutales. Quizá lo que he entendido con los años es que todo lo malo que me ha pasado, con el tiempo suficiente me he dado cuenta de que era lo mejor que me podía pasar. Y cuando ahora me pasa algo malo o que mi mente entiende como malo, simplemente entiendo. Bueno, pues no estoy en el nivel de conciencia todavía como para entender todo lo bueno que me viene por esto que está ocurriendo. Quitarle importancia. Y justamente hace una semana estuve con Miguel y Miguel se ha retirado. Miguel, o sea, hicimos millones de euros en 2020-2021 y su sueño era retirarse, comprarse un bosque y vivir meditando. Hostia, qué bueno. Y lo cumplió. Hostia, Qué bueno. Total, se compró un bosque. Espectacular. Retiro espiritual Literal, para ¿no? siempre, ¿eh? De nuevo, para mí fue de los mejores aprendizajes que pude tener, porque estamos en el punto álgido de un proyecto, estás facturando la de Dios y... David, que yo paso de esto, tío, que me quiero ir a meditar.
y lo deja y se Toma va. por culo. Claro. Ahí te quedas. Qué bueno. Es una locura y vamos como un puto tiro. Total. Que... Pues bueno, él se compra su bosque, vive meditando, tal y cual, y hace poquito le vi, hace un par de semanas. Y entonces yo le preguntaba, tío, ¿pero tú qué haces ahora para ganar dinero? Y me decía, nada. Literalmente. Nada de nada. Digo, pero nada de nada. Dice, nada. Y yo le decía, tío, pero ¿qué haces en tu día a día? Y me dice, pues nada, pues yo vivo en el bosque y estoy construyendo mi casa, o sea, su cabaña, y ya está. Y de vez en cuando pues quedo con amigos y esto y lo otro. Y yo le decía, tío, ¿no te raya el tema de que cuando, no sé, de no generar ingresos, de que cuando quieras volver la gente ya no se acuerde de ti, de que no tengas capacidad de generar, no sé? Y entonces me coge, me mira y me dice, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me tenga que ir a vivir a un bosque y construir mi propia cabaña? Y ya digo, está. y digo, qué cabrón, claro, es que en el momento en el que lo peor que te puede pasar es lo mejor que te puede pasar, eres invencible. Ya, no, totalmente. Sí, sí. Eres invencible, o sea, te la suda todo, ¿no? Y eso para mí es como la parte más extrema de quitarle importancia a las cosas. De, pues lo que tenga que venir, David, está bien. Es como aceptar, ¿no? Aceptación, exacto. Eso es muy importante, tío, eso es muy importante. A veces cuando aceptas las cosas es cuando dejas de sufrir. Y a veces cuando ves las cosas con otras perspectivas es cuando... O sea, creo que también eso es muy importante. Porque yo, mira, por ejemplo, de hecho, cuando yo volví a currar, a mí el hecho de currar para alguien, a mí me generaba mucho rechazo, ¿vale? Yo antes tenía 2 trabajos, lo dejé por enfocarme al 100% en el proyecto. Y bueno, a raíz, tienes que vivir de algo y tuve que volver a trabajar. Y al principio es como que me generaba un rechazo increíble y no quería. Y tío, dije, joder, si esto en vez de verlo como, joder, qué putada, tengo como que volver atrás, lo veo como un aprendizaje, es decir, de aquí puedo extraer cosas y de aquí puedo utilizar cosas para mi vida personal, para mi proyecto. Y desde ahí, tío, desde que lo empecé a ver con esa visión, me está yendo mucho mejor, ¿sabes? Ya no a nivel ya laboral, sino a nivel personal, de que no me genera ese sufrimiento, ¿sabes? Después de esa parte de aceptación. 100%. Yo justamente esto es algo que tengo totalmente integrado en mi vida. Y es aceptar lo que venga, que a veces pues tú interpretas que es algo malo o algo bueno, o no sé, es que ¿quién coño eres tú para interpretar que algo es bueno o malo si tenemos una visión súper limitada de las cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, cuanto más entiendes que tu visión es extremadamente limitada y que lo que tú crees que es bueno o es malo, no tienes ni puta idea, ¿cuántas cosas, tío, aparentemente eran muy buenas, esa chica que conociste, no sé qué, y resultó siendo lo peor de tu vida? Totalmente. ¿Y cuántas veces lo peor que aparentemente tal resultó ser la oportunidad que... Exacto. Entonces es como, tenemos una visión tan cerrada que yo cada vez con el tiempo he intentado tenerlo más presente de, tío, no tienes ni puta idea. O sea, lo que tú crees que sabes, realmente no sabes nada. Joder, pues a lo mejor catalogar algo tan rápido como bueno o como malo, pues no sea tan adecuado, porque no sabes qué es lo que viene a partir de ahí. Entonces, para mí, pues, por lo menos me sirve, no sé si será correcto o no, pero me sirve, es aceptar lo que venga, Exactamente. intentar poner la menos expectativa, la menor mente posible lo que está ocurriendo y tratar de dar mi 100% siendo coherente. ¿Me siento coherente con esto? Sí. ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer en esta situación? Sí. Pues la vida me llevará al siguiente sitio que seguro es bueno. Donde no creo que me va a llevar a un sitio bueno es si me siento incoherente, si siento que no es por ahí, o si decido resignarme y no hacer nada con lo que está ocurriendo. Pero creo que si aceptas lo que viene y permites que la vida te lleve siendo coherente y haciendo lo mejor que puedas, pues al final, tío, es que se van encadenando cosas buenas casi seguro. Exactamente. Y al final lo que hemos comentado, ¿no? Que al final es todo un poco cuestión de perspectiva. De hecho, yo tengo una foto que lo tengo aquí en el iPad, que estaba yo al lado de Madrid Río, que iba a currar, y estaba así viendo las nubes, tal, no sé qué, y saqué una foto y, o sea, súper bonito, tal. Y luego me asomé al río ahí lleno de mierda, de no sé qué, no sé cuánto, y saqué otra foto porque dije, joder, al final todo es cuestión un poco de perspectiva y de cómo mires a la vida, ¿sabes? De hecho, también hay otra imagen muy curiosa de que están 2 personas en una celda, y están pintando los dos, y hay otro que está pintando lo que son los barrotes, y el otro está pintando lo que es el paisaje que hay detrás. Entonces yo creo que un poco la vida es eso, aceptar lo que tienes y tener la perspectiva, o sea, enfrentar las cosas con una perspectiva que a ti te ayude a afrontar esa situación. 100%. Yo me quedo con lo del bosque, a mí me ha encantado, la verdad. me parece una pasada, y además es una lección muy buena, ¿sabes? Sí. En plan, Es lo peor que puede pasar. Literalmente. Hacer lo que ya estoy haciendo. y ya está, ¿sabes? Y aprovecharlo. Te veo mañana ya con la maletica diciendo, tú, que me voy al Me pardo voy. aquí, te quedas con el podcast. De hecho yo este año me voy solo de viaje también, que es una cosa que no he hecho nunca y para mí es como salir un poco de esa zona de confort, ¿sabes? Y tengo ganas, tío, porque es como, a ver,
voy un poco en busca de justo eso, de aceptar lo que pase, ¿sabes? Voy sin expectativas, sin nada. Y creo que eso es un aprendizaje que, como tú bien has dicho, solo lo puedes tener cuando te pasa y cuando te ocurre, ¿sabes? Que ahora mismo a lo mejor estamos aquí hablando y hay gente que no lo entiende, pero yo creo que en algún momento, algún punto de su vida se han escuchado esto y les va a pasar y van a decir, coño, Total. tenían razón, ¿sabes? Y que al final, tío, cada uno vive su vida como la quiere vivir y para ella es importante ciertas cosas o no. O sea, esto que estamos contando, por ejemplo, pues yo me estoy abriendo mucho y contando lo que a mí me ha hecho dejar de sufrir o como yo siento que vivo totalmente en paz, pero que habrá quien diga, pues vaya gilipollez, o habrá quien diga, pues ni de coña, o habrá quien diga, pues es otra forma. Pues está perfecto en realidad. Yo creo que estamos aquí apañándonos como buenamente podemos y tratando de estar lo mejor posible. Y a nivel espiritual, David, ¿tú eres una persona que se considera espiritual o no le das mucha importancia? Te diría que sí. Lo que pasa es que habría que entender qué es la espiritualidad. Porque para una persona que sea católica va a ser una cosa, para una persona... Yo para mí, sí, la respuesta es sí. Y te diría que tiene más que ver con ser coherente, hacer las cosas más desde el amor y no desde el miedo, tratar de desapegarme de las cosas respecto al apego, tratar de meter el ego lo menos posible en mi día a día, aunque siempre te vas a pillar metiendo una parte de eso, pero ser consciente antes, justamente esta parte de conciencia, creo que tiene que ver con seguir creciendo y aprendiendo. Para mí es eso. Más allá de cosas esotéricas o religiosas. Estar un poco conectado también contigo mismo, ¿no? Y a nivel de pues lo que estamos hablando, ¿no? De empresa y demás, ¿crees que también es un mundillo un poco complicado? Porque se suele decir mucho, por ejemplo, que sobre todo en España, ¿no? Que hay muchas envidias, mucho roce, mucha competitividad. ¿Tú cómo lo has vivido y cómo lo consideras? Creo que sí que lo hay, o sea, creo que sí que hay envidias, roces, competitividad y creo que también en cierta parte es natural, pero yo lo vivo pues poniendo el foco en lo mío y ya está. Intento no entrar en rencillas sino, bueno, foco en lo que tengo que hacer, tengo confianza en ello y sigo con ello. Yo listo. Sí. Qué bueno. Y con el tema de este que has comentado, David, el tema de la autoexigencia, ¿tú te has parado a plantear en algún momento de dónde venía esa característica? Porque yo también era una persona muy, y sigo siendo, muy autoexigente. Ya no tanto, pero me validaba mucho antes por la opinión que tenían los demás de mí. También me comparaba mucho. Y esto es curioso porque yo una vez en una sesión de terapia me di cuenta que era como que la sociedad era un reflejo de mis padres. Era como que buscaba en esa validación ajena a la sociedad el amor que no había tenido de pequeño por parte de mis padres. Mis padres no porque no quisieran, sino porque estaban todo el día currando. Yo vengo de una realidad muy distinta, es decir, yo vivía en Brasil. Y ahí si quieres comer, pues tienes que currar de las 6 hasta las 12 de la noche. Entonces, yo como que me validaba en la sociedad para eso, para como buscar ese amor por ese lado. En tu caso, ¿tú encontraste la respuesta de esa autoexigencia, esa comparación? 100% venía por la parte familiar. Mis padres al final eran totalmente insatisfechos con cualquier cosa y con cualquier resultado. O sea, esto no te hablo de cuando era pequeño, te hablo de incluso... Yo recuerdo, por ejemplo, año 2000, yo qué sé, no me acuerdo si era 2016, pero ya estabas facturando más de 1 millón de euros. Y, oye, papá, ¿qué tal vamos con esto? Bien, pero... todavía vamos justitos, hostia puta, con el tiempo de decir, tú, o sea, que chaval con 22 años estaba haciendo ya millones y tal, y yo nunca entendí, o sea, para que te hagas una idea, yo nunca supe lo bien que íbamos hasta que con el tiempo he sido consciente, o sea, para mí era como algo, bueno, pues o sea, nunca tuve la sensación de, o sea, yo sinceramente creo que empezamos a hacer mucha pasta muy rápido, hablo de millones, y nunca tuve sensación de, pues soy rico. O pues va todo increíble, porque no lo había aprendido. Era como que siempre una película de, no, todavía no, todavía falta más. Y ya con el tiempo miré para atrás y dije, tío, si es que lo que hemos hecho no tiene puto sentido. Si es que ¿qué cojones? Claro. Y ha sido a raíz de, pues también estar en contacto con más emprendedores, de ver la realidad, exactamente. Es que al final muchos de esos aspectos vienen un poco de la... 100%. Siempre. De la infancia. Obvio. Claro. De hecho, a mí es lo que te he comentado, o sea... Todo viene a raíz de esa parte de cuando era pequeño que no tenía tiempo con mis padres. Total. Y lo que pasa es que muchas veces también yo creo que es importante darte cuenta de que si tomas un camino distinto, porque yo creo que mucha gente tampoco se atreve como a cambiar por ese pensamiento interno de decir voy como a defraudar a mis padres o como voy a ir en contra de la opinión de mis padres. Entonces por eso como que no se atreven a soltar y cambiar, ¿sabes? Total. Entonces, yo creo que eso me pasó en todos los ámbitos, incluso en la parte física también. Sí.
O sea, por ejemplo, el competir en deportes de combate y que fuera está bien, pero has ganado el campeonato, pero no has estado lo mejor que podías estar. Ya. O, hostia, sí, estás en muy buena forma, pero tiene menos abdominales que el año pasado. O sea, era como Ya. siempre así. Entonces, claro, al final tú desde que eres muy pequeño vas metiendo como capas de autoexigencia donde creo que haces la peor asociación que puedes hacer. Y es que más sufrir implica más resultados o más validación. Con el Exacto. tiempo tienes que desarmar todo eso y darte cuenta de que es al revés. La forma de crear una empresa grande es lo contrario. Es liberarte lo máximo posible, hacer lo menos posible, delegar lo máximo posible y asegurarte de que gente que lo hace mejor que tú lo haga. Ya. Claro, exactamente. Y ya la vida se encargará de ponerte complicaciones, porque no va a ser tan sencillo. Pero por lo menos si te pilla sufriendo menos o más libre, tienes la cabeza mucho más despejada como para tomar la mejor decisión en esto que te va a ocurrir, que es inevitable que ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente es lo contrario. Estamos con el látigo, pum, 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 sufriendo, esfuerzo, tal, pico y pala, ta, 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 y pasa algo, ¿y qué ocurre? Que no lo puedes solventar. No tienes ni la capacidad, ni el descanso mental, ni los recursos, ni la atención, ni nada para solventarlo. Y te atascas y te hundes. ¿Por qué? Porque estás sufriendo tanto con todo lo que ocurre que un poco más de sufrimiento te mata. Entonces creo que es lo contrario. Es cuando tú realmente piensas en delegar todo lo posible, estar lo más tranquilo posible y asumes que van a pasar cosas a las que tú tienes que prestar atención y que estás en mejores condiciones de atenderla, esa empresa tiene mucho más potencial de crecer. Es lo contrario a lo que nos enseñan. Totalmente. Justo. ¿Y en qué momento, David, tú hiciste esa deconstrucción y dijiste, vale, estoy siendo demasiado exigente conmigo, me estoy dando muchos látigos, voy a parar, voy a cambiar esto? Es un proceso progresivo. Mm. O sea, yo creo que no dejas de sufrir y encuentras la paz mental de la noche a la mañana, son años y es tiempo y es ganar confianza y es confiar mucho más en ti en el proceso. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas en 2017 cuánto confiaba en mí, te digo un 2 sobre 10. Hostia. Pero si me preguntas cuánto confiaba en la vida, te diría un 1 sobre 10. Es decir, para mí la vida era pues lo que tuviera que venir, iba a ser jodida, tal y cual. Y si me preguntas ahora cuánto confío en la vida, te digo un 10 sobre 10. Ya ves. Porque en todo este camino me ha demostrado que independientemente de lo que sea, va a ser bueno. O sea, aunque no lo entiendo ahora mismo, pero va a ser algo positivo. Y si me preguntas cuánto confío en mí, pues te digo también una cifra muy alta, un 9 de 10, un 10 de 10. Porque hay una trayectoria y hay unas habilidades y hay un aprendizaje que has ganado en todos estos años. Entonces creo que este conjunto de confío mucho en la vida, confío mucho en mí, te quita un peso gigante y te hace estar mucho más tranquilo. Aceptas mucho mejor todo lo que venga. Y a nivel de, porque estamos hablando también de comparaciones Sí. y tal, a nivel de redes sociales a día de hoy, que nosotros hablamos mucho de eso también, ¿tú qué importancia le das y qué recomendarías a la gente joven con tema a la gestión del tiempo en las redes sociales? O sea, ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Sí, y el contenido que consumes y demás, porque al final nosotros yo creo que estamos hiperconectados constantemente y que también perdemos mucho el foco por estar ahí metidos y viendo lo que están haciendo el resto y no lo que estamos haciendo O sea, nosotros. yo creo que está bien ver lo que hace otra gente y creo que te inspira en muchas ocasiones y que usted pueda aportar. Creo que no está tan bien el pensar que por ver eso tú estás aprendiendo. Me refiero, hay mucha gente en el sector del emprendimiento que se frustra porque empiezas a emprender, estás súper motivado y entonces empiezas a ver contenido y no tienes resultados. Entonces va pasando el tiempo, tu motivación va cayendo porque va pasando el tiempo y tú crees que tu conocimiento está subiendo porque ves podcast, ves esto, ves lo otro, pero sigues sin tener resultados. ¿Por qué si supuestamente sabes más sigues sin resultados? Porque no sabes. Ya, Porque crees que sabes, pero no sabes. Si supieras, te aseguro que tendrías resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que claro, una cosa es la falsa percepción de conocimiento y otra cosa es el conocimiento práctico real que va unido a resultados. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el cuánta importancia le das y a qué le das importancia. Es decir, me refiero, hay personas para las que es súper importante la fama, el estatus o compararse en seguidores. total. Bueno, pues te puedo decir que si lo que buscas es un negocio que te dé mucho dinero, eso no es lo más importante. Ahora, tienes que valorar qué buscas, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a coger el sector del entrenamiento. Imagínate que una persona se dedica a hacer contenido sobre cómo perder grasa corporal. Vale, pues seguramente puedas tener mucho más seguidores que alguien que se dedique a trabajar con personas diabéticas tipo 2 de más de 60 años, seguro. Y te aseguro también que la persona que trabaja con diabéticos va a ganar mucho más dinero. ¿Por qué? Porque en un sector masificado, donde vas a tener un montón de competencia, los precios van a ser súper bajos y no tienes un valor diferencial, tendrás mucho volumen de seguidores y poco dinero.
por lo menos para empezar, salvo que seas una excepción a la regla. En el lado contrario, el valor diferencial que puedes aportar a un micronicho, aunque sean poca gente, es altísimo. Claro. Porque hay un dolor muy concreto, un tipo de público que no está atendido, no tienes competencia, etc. Entonces, claro, si tú eres capaz de dejar el ego a un lado y decir, prefiero tener 3.000 seguidores pero ganar 20.000 euros al mes, Ya. o prefiero tener 300.000 y casi no llegar porque es un público mucho más complicado. ¿Qué prefieres? ¿Qué decides? La mayoría de gente diría, no, la pasta, y ayudar a este público porque me siento más valioso. Vale, en la teoría sí. En la práctica mucha gente se deja se deja guiar claro. por el estatus, la comparación y el demostrar. Creo que cuanto más intentas demostrar, menos opciones reales tienes de crecer. Ahí entra el ego también otra vez, ¿no? Yo creo. Exacto. ¿Y crees que lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa visión que tienen los chavales de que emprender es el camino, ¿tú crees que las redes sociales también ahí han hecho un poco de daño? Bueno, depende para qué. O sea, también ha despertado mucha conciencia. Sí, Sí. eso sí. O sea, creo que, por ejemplo, hace 10 años no estaba nada extendido todo el tema de emprender, tu propio proyecto, la parte digital. Creo que iba más por una parte más corporativa, ¿no? La gente que quizá emprendía era más tipo ADE, hacer MBAs, escuelas de negocios de traje y corbata. O sea, Sí, quiero decir, total. creo que ha habido una ampliación de conciencia en cuanto a que alguien ya sabe que puede hacer su propio proyecto y lo puede lograr con las redes sociales, por ejemplo. Entonces, bueno, todo tiene una parte mala y una parte buena. Depende también de los ojos con los que se ve Claro. ese tipo de contenidos. De cómo lo mira. Otra vez la Claro. perspectiva, lo que hablábamos antes. Y tú a nivel de hate, David, ¿tú has sufrido mucho hate y demás? 100%, cualquiera que se exponga. ¿Cómo lo has gestionado tú en ese? O sea, ¿te ha afectado realmente? ¿No mucho? ¿Cómo lo has Bueno, al vivido? principio sí. Al principio, cuando estás arrancando, pues evidentemente el que alguien ponga un comentario negativo, que alguien critique lo que haces es jodido. Con el tiempo vas entendiendo que realmente dice mucho más del estado emocional de la persona que te lo está poniendo que de ti mismo. Justo. O sea, tú haces un puto contenido que es cómo hacer sentadillas bien. Y tienes a gente que te dice, esto es increíble, me aporta muchísimo, y otra que te dice, eres un gilipollas, solo buscas ganar dinero. Vale, pues realmente es que no depende del hecho en sí, que es mi puto vídeo de cómo hacer sentadillas. Claro, sí, claro. Depende de que seguramente esta persona pues tiene un conjunto de creencias chungas respecto al dinero, respecto a lo que es emprender, respecto a lo que es la exposición, respecto a, vete a saber, o no sabes en realidad en qué situación está cada persona. Entonces empiezas a entender que lo que la gente interpreta de lo que tú haces, en realidad da un poco igual, porque Claro. depende más de su contexto que de lo que tú has hecho en sí. Totalmente. Además que es muy importante que eso no es como, a mí me está pasando ahora, ¿no? De que entiendo que eso que dice esa persona no es algo personal contigo, ¿sabes? Es algo, justo lo que has comentado, es algo más suyo que lo que, Sí, lo está, que tiene... está pagando esas frustraciones y esa, ¿sabes? Exactamente, justo. De Contigo. hecho, nos pasó también en un Reels que subimos el otro día con una chica, con una invitada, Begoña, psicóloga, y el 90% del Reels salía la chica, nosotros nos reíamos, jaja, tal, no sé qué, así, no sé. Salíamos muy poco. Y gente metiéndose con nosotros. Y yo digo, joder, tronco, tienes que estar muy aburrido para un sábado a las 12 de la mañana tener que estar criticando a alguien. Y yo luego me paré a reflexionar y dije, tía, es que yo creo que es que ni merece la pena contestar. Porque es que... No, eso es ¿sabes? como dejarlo, como has dicho Justo. tú, dejarlo fluir. ¿Sabes? Dejarlo, que... Sí. Exactamente. Y David, la parte de... ¿Dirías que la parte de emprendedor también te ha hecho crecer como persona? Absolutamente. Hmm. O sea, creo que hay pocas cosas que te puedan aportar más a nivel de crecimiento personal. Es un máster de vida al final. Emprender es un máster para vivir, para crecer, para equivocarte, para soportar presión, dificultades, retos. Claro, totalmente. Creo que va unido, ¿eh? Creo que cuanto más creces como persona, más capacidad tienes para hacer proyectos grandes, y creo que exponerte a proyectos grandes te hace crecer como persona. ¿Qué habilidades crees que debe tener un emprendedor? Pues te diría que la primera es gestión emocional. Es decir, que puedas estar estable aunque pasen cosas que van a pasar. Creo que sería también saber empatizar y tratar bien a la gente, no ser un déspota, sino interesarte realmente por la gente que tienes alrededor. Creo que habilidades suaves, soft skill, como comunicar bien, vender bien, entender las redes sociales, estar al tanto de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Creo que habilidades como el marketing son importantes. Creo que aprender también a leer mercados y a detectar oportunidades es importante. Todo esto, pues de menos a más, ¿no? Lo más para empezar sería tener buena gestión emocional o tratar de tenerla y tratar de cuidar a la gente que tienes alrededor o por lo menos intentar ser buena persona. Claro. Eso como lo básico. Por muy bueno que seas en los demás, si al final tienes mala gestión emocional y no eres buena persona, se va a caer todo con el tiempo. Fíjate, respecto a esto, me han pasado cosas muy curiosas, como por ejemplo, pues, yo en 2015-2016
hacía conferencias todas las semanas por toda España. Y en esas conferencias yo conocía gente que en aquella época no tenía redes sociales, pero que a día de hoy con el tiempo son referentes. Entonces dices, tú imagínate, por ejemplo, que yo hubiera sido mala gente con esa gente, o que les hubiera tratado mal, o lo que sea. Pues claro, la vida da muchas vueltas, ¿no? No, Entonces claro. creo que la base está en intentar por lo menos, o sea, te vas a equivocar, vas a liarla, vas a cometer cagadas, pues obviamente, Siempre, pero claro. para mí es importante ser buena gente, o por lo menos intentar tratar bien a la gente. Sí, yo creo que es algo que, bueno, es algo fundamental, pero cuesta a veces a mucha gente, yo creo. Sí, exacto. Y luego, David, al final ser emprendedor también, bueno, es un poco distinto de ser líder, ¿no? Porque puedes ser emprendedor, puedes ser, o sea, tener tu propio emprendimiento online, que eres tú, o sea, tú solo, con tu ordenador y ya está. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un líder? Creo que tiene que ser empático, creo que Sí. tiene que saber leer los intereses de las otras personas, creo que tiene que saber marcar muy bien la visión y la misión para que todos vayan orientados hacia ella, creo que tiene que ser un ejemplo, creo que tiene que transmitir coherencia, creo que tiene que tener habilidades comunicativas excepcionales para que el mensaje llegue de forma clara, creo que tiene que ser amable e implacable a la vez, es decir, tienes que permitir flexibilidad, pero no puedes permitir que se te suban a la chepa porque es muy complicado después de reconducir. Creo que tienes que saber contratar y leer muy bien a la gente y tienes que ser muy rápido despidiendo. Ah. Son muchas cuestiones. Son muchas cuestiones, Sí. ¿no? De hecho, una frase que creo que lo vi en un anuncio de Instagram, que comentabas algo como que una parte difícil de liderar era como lidiar con las expectativas de cada Totalmente, persona. claro. Pues hablar un poquito más de eso, que eso es, desde que dijiste eso, tengo como ese mensaje en la cabeza. Claro, cuando tú tienes un equipo Sí. o empiezas, por ejemplo, ahora con tu emprendimiento y empiezas a tener algunas personas alrededor, ¿qué es lo que ocurre? Que esa gente tiene unas expectativas que tú les estás creando. Expectativas de hacia dónde vamos a ir, qué vamos a conseguir, cuánto va a poder ganar, qué va a lograr, qué repercusión va a tener, etc. Claro, si tú vas mucho más lento que esa expectativa, la persona se frustra porque no está consiguiendo resultados No. que tú proyectaste. Sí. Pero si vas mucho más rápido que esa expectativa, es fácil que se den una importancia mucho más alta de lo que realmente son en el proyecto y piensen que tienen que pedirte más, o que Sí. son imprescindibles, o que pueden apretarte las tuercas. Entonces, claro, tanto la expectativa por debajo como por encima son cosas que tienes que saber lidiar y tienes que saber gestionar. Y luego también las expectativas personales de la persona con respecto a su vida. Porque a lo mejor tu emprendimiento puede ser tu sueño, pero no es el sueño del que a lo mejor está trabajando para ti. Y eso simplemente es un, pues yo qué sé, un trabajo más. Total. Entonces también el hecho de a lo mejor saber motivar a esa persona para que trabaje como si fuera también su sueño, también yo creo que es una parte muy, muy complicada. Total. ¿Cómo haces tú un poquito para a lo mejor mantener a tu equipo motivado, sentirse parte del proyecto? Depende mucho del tipo de equipo que tengas y de la Sí. persona. Hay personas, por ejemplo, que buscan más flexibilidad laboral, hay personas que buscan más salario, incentivos o porcentajes respecto a los beneficios, hay personas que buscan más estatus o más reconocimiento, hay personas que buscan más responsabilidad y dirigir un equipo del cual sea responsable, Sí. hay personas que buscan teletrabajar. Entonces creo que una parte importante es el salario, que se sientan cuidados en ese sentido, y otra parte importante también es otro tipo de moneda que tienes que saber Ya. detectar muy bien. Entonces eso depende muchísimo de la persona y de su contexto. O sea, tienes que conocer a la persona también, ¿no? Para saber Eso qué hay es. por ahí. Tengo que decir también que para mí los mejores empleados suelen ser aquellos que ya eran emprendedores, Ujú. que se arriesgaron, que se la jugaron y que se dieron cuenta de que no es lo que querían. Es decir, una persona, por ejemplo, que ya ha tenido una agencia o ya ha tenido un emprendimiento y que se ha dado cuenta de que es muy bueno en marketing, por ejemplo, pero que no es lo suyo lidiar con personal, soportar la presión económica, invertir lo que sea y que eso no puede aguantarlo, esa persona ya tiene esas capacidades a nivel de emprendedor, pero trabaja contigo y tú le aportas algo que de esta forma no tenía, que es esa seguridad, el que el dinero es tuyo y demás, el equipo lo pagas tú, y si acuerdas con esa persona unos buenos incentivos con los que se sienta cómodo, tienes un emprendedor que está trabajando a tu nivel o incluso que es mejor que tú dentro de tu equipo. Claro. Es un perfil muy Pero bueno. por lo menos tiene un colchón ahí de que dice, de aquí no me caigo. Ese perfil intraemprendedor es muy complicado de encontrar, pero la gente que quiere hacer carrera dentro de tu empresa y que quiere ganar lo máximo posible bajo la seguridad de trabajar contigo, esos son gente que son implacables. Claro, Qué bueno. exacto. Y David, después de que hemos hablado de todo esto, ¿qué dirías que es el éxito para ti? Yo te diría que va muy orientado con los valores que te he dicho que tengo, que es básicamente pues sentirme libre, sentirme coherente,
sentir que aprendo cada día, sentir que crezco, sentir que puedo aportar, sentir que puedo mejorar el entorno que tengo alrededor. Y ya está, básicamente. No tengo una ambición desmedida de, ¡guau, quiero conseguir todo esto y si no lo consigo! No, o sea, creo que ya va todo mucho mejor de lo que nunca me hubiera imaginado. No tengo un límite, pero tampoco tengo prisa. Claro. Entonces, vamos a seguir creciendo, aprendiendo y hasta donde nos lleve. Qué bueno. Y David, a día de hoy tienes, o sea, es una persona que viaja mucho, que está siempre moviéndose y tal. ¿Cómo sería un día a día tuyo? Pues a día de hoy, por ejemplo. Depende del día. Claro. Pero a nivel, en plan, hábitos y tal, ¿sueles tener algunos Sí, hábitos bueno, pues concretos? depende muchísimo, porque, por ejemplo, la semana pasada vamos a hacer ahora un lanzamiento súper grande, vamos a hacer algo muy loco. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, estuve en Canarias, en mis oficinas de Canarias, y fue básicamente pues preparar toda la parte de grabación, de anuncios, de todo que tuvimos que trabajar y organizar a todo el equipo para cada una de las partes que hay que hacer. Pues la parte de inteligencia artificial, la parte de diseño, la parte de desarrollo, de plataforma, atención al alumno, la parte de tráfico. O sea, fue una semana más de organizar todo lo que había que ir trabajando. Otras semanas como esta, pues básicamente estoy aquí en Madrid para un montón de reuniones que tengo, que tenía que organizar, y podcast como el vuestro. Depende mucho. Lo que para mí sí que es innegociable es entrenar. Es un aspecto que no dejo y que es obligatorio. Te diría que un aspecto importante y obligatorio también es leer. Creo que al final es la forma más fácil de aprender de alguien que ya ha pasado por un proceso y que te lo transmite de una forma honesta en unas páginas. Meditar y poco más, como hábitos fijos. Bueno, creo que son 3 muy buenos y están ahí en un top muy alto. A nivel de entrenamiento, ¿sigues entrenando a la misma intensidad que antes o has reducido un poquito? Yo diría que entreno más fuerte ahora, ¿no? que en los últimos 10 años. Sí, es una temporada en la que yo entrenaba como una puta bestia, que es cuando peleaba en deportes de combate. Después ya con toda la parte de YouTube bajé mucho el ritmo. Lo he subido de forma puntual, pues cuando hice el récord Guinness, por ejemplo, cuando hice el récord de Europa no oficial en press de banca. O sea, pues ahí son momentos en los que aprietas un poquito más, pero no estaba entrenando tanto como ahora. Ahora mucha más constancia, mucha más intensidad y es un punto para mí súper importante, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Sí, exactamente. Es que llega un punto que cobra más importancia lo que es la parte mental, ese soporte mental que te da el entrenamiento. Sí, que sentirte bien y el hecho de como una meditación casi. Total. También hay. Y a nivel de lo del récord Guinness, cuéntanos un poquito la experiencia, cómo fue vivir ese momento, qué sentiste. Fíjate que ya han pasado casi 10 años, ¿eh? Una locura. Parece que fue ayer, tío, ya fue en ves. 2016. Es una locura. Y digo, joder, tío, mucho tiempo. Pues, a ver, fue una experiencia increíble. Estar en El Hormiguero, en prime time, en directo. Estaba Megan Trainor por ahí al lado. Era una locura. O sea, fue brutal. Qué bueno. Y luego, David, el tema de la lectura. O sea, la lectura es un hábito imprescindible para ti. Dinos tu top 3 libros que no pueden faltar en tu librería. A ver, temas aleatorios. Sí. Vale. Pues a ver. Antifrágil, de Nassim Taleb. Me parece de los mejores libros, sin duda. Lo leí hace muchos años y lo he leído como 7 veces ya en total. O sea, brutal. Te diría, a nivel de relaciones de pareja, Manual para estar en pareja, de Demian Bucay. Muy buen libro. O sea, creo que te da una perspectiva de las relaciones muy brutal. Te diría El experimento rendición, que va muy en la línea de lo que hemos hablado de dejarte llevar un poquito más por lo que te trae la vida y aceptar lo que venga y hacer lo mejor que puedas y ya está. Te diría algún libro más así, Cuando el cerebro dice basta, que habla de entender la depresión y los factores que afectan a la depresión. Sí. Y habla justamente de ejercicio, lo importante que es a nivel de mioquinas, o sea, muy interesante. Y dime algún tema algún tema que se os ocurra. A nivel de emprendimiento, ¿algún libro así que recomiendes, que te guste? A nivel de emprendimiento, pues quizá es donde menos claro lo tengo, la verdad. Quizá míticos como Lean Startup, por ejemplo, que te ayudan mucho a enfocar los inicios de los proyectos, quizá. Y ¿por qué las empresas caen? Empresas que caen, de Jim Collins, muy bueno también. O sea, hay una lista ahí tocha, ¿eh? Pues me han gustado mucho los que has dicho, pero me ha resultado curioso también de las relaciones, porque creo que es un tema que a lo mejor no se habla tanto, ¿no? ¿Y cómo es David Marchante? ¿Qué experiencia ha tenido en el amor?
Pues bien. Bien. Pues bien, ¿no? Pues cosas que han funcionado más, cosas que han funcionado menos, pues como todo el mundo, yo creo. ¿Crees que las relaciones a día de hoy son más complicadas que antes? O... Tampoco tengo tanta experiencia como para eso, para tengo saberlo. 32 años, pero no, o sea, yo creo que lo que sí que es complicado es que las dos personas Lo que crezcan hemos dicho, ¿no? a un ritmo Es- muy parecido. Esa evolución. Sí. Qué bueno. Y luego, David, ya para ir rematando, tío, que ya creo que llevamos una horilla y media. Bueno, primero voy a dejar a David que haga su pregunta Sí, mítica. Es una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, que es, imagínate, pues bueno, básicamente, si tu vida fuese una mesa, ¿cuáles serían esas patas que sujetan esa mesa para ti? Pues sería seguramente la parte laboral, la parte empresarial, sería seguramente la parte de desarrollo personal y crecimiento, sería la parte de relaciones cercanas, donde incluyo a la gente más cercana que tengo, Sí. y la cuarta pata. Tengo que pensarla bien, que solo son 4. Bueno, puedes decir 5, imagínate, nos inventamos una mesa ahí de 5 patas. Bueno, te he dicho la parte profesional, la parte laboral, diría que es clave, la parte de desarrollo personal y crecimiento, relaciones cercanas, gente que tengo muy cerca y que por mí son muy importantes, pues te diría pues Ángel, te diría Jaime, te diría Celia, te diría Rubio, Álvaro Guzmán, o sea, gente Sí, que muy están ahí. cercana del núcleo, ¿no? de lo que es el núcleo. Familia, básicamente. Y un cuarto punto. Qué jodida esto, Es ¿no? jodida, Es jodida, Es jodida, es jodida, es jodida. Es jodida, sí, sí. No lo sé, la verdad. Bueno, hacemos Mesita de 3 patas, hacemos ¿sabes? una mesa de 3 patas, pero bueno, bien fija ahí. Sí, Eso sí, sí. es. Y nada, David, ya para terminar, tío, siempre tenemos la costumbre de preguntarles a los invitados de que nos cuenten una anécdota graciosa que han tenido, yo qué sé, en tu caso a lo largo de estos años de emprendimiento o durante esa época de YouTube, Vale. lo que sea. Tengo una muy buena de hace muy poquito tiempo, que Ajá. fue increíble. Nos invitaron a Estambul, los de Hotmart, Sí. porque pues entramos en el top 20 mundial por facturación de todo el mundo, ¿no? Sí. Y claro, allí todo el mundo era brasileño, o sea, españoles éramos éramos 2, Ajá. sí, sí. Entonces, estamos en el autobús y estaba todo lleno de brasileños, ¿no? Ajá. Y se sienta una persona atrás y entonces empezamos a hablar con ella y nos dice, bueno, tal, ¿y cuánto lleváis con vuestro emprendimiento? Y yo, bueno, pues empecé en 2013, tal y cual, ¿y cuánto lleváis en Hotmart? Y le digo, pues llevamos desde septiembre. Y dice, hostia, desde septiembre ya habéis entrado en el top 20 mundial. Ajá. En plan, hostia, esto no lo ha hecho nadie. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y tú desde cuándo llevas en Hotmart? Y entonces me queda así mirando y me dice, soy el fundador de Hotmart. Qué bueno. Y digo, Dios, me cago en la puta. Fue como, no. Cagada, hostia puta. Mierda, tío. Pero claro, yo qué sé, o sea, tú ves a la gente en redes sociales o lo que sea No, y después no, ubicarlos en persona, Claro. tío, yo Es qué es sé. complicado, Y fue claro. como, no sé, no supe ya qué decir. Bueno, fue pues encantado. fue como, hostia, no sé qué decir. Es como tú eres el becario, ¿no? En plan de... Ah, yo qué sé, pues pensaba que iba a ser también, no sé, un Alguien asistente, sabe, claro. totalmente. Sí. Y fue como, vale, ok, pues no sé qué decirte, tío. Pero bueno, Hostia, pues, qué bueno. pues, hostia. ¿Forman es brasileño? O... Sí. Sí, no, sí. Sí. Pues yo soy brasileño, Claro. sigo algunos cursos de allí y lo conozco Hotmart por eso, porque, o sea, veo muchos cursos de Brasil allí, tío. Claro, son Qué bueno. brasileños. Claro, lo que se han expandido a nivel internacional, Sí, ¿no? están en todos, pues sí, eso es. Hostia, qué bueno. Que Brasil está a tope, también ahora. Ya ves, bro. Con el tema del Bueno, son los emprendimiento. número 1 en realidad. Sí, sí. Ellos son los número 1 infoproducto. Sí. Es el mercado que más rápido va. O sea, estamos como a 4 o 5 años por detrás de Brasil. Hostia, qué Te bueno. digo, o sea, toda la gente de Hotmart, casi todos eran brasileños. Sí. Ya ves. Pues nada, habrá que fijarse ahí a ver qué Hay que hace. fijarse 100%. A ver qué hacen en mis Brasil, compatriotas, eso sí, es. Sí, sí. Así que nada, David, ya para acabar, momento firmita, siempre tenemos la costumbre de pedir a los invitados que, bueno, que nos pongan ahí alguna dedicatoria, un dibujito, lo que desees, ya verás que ahí hay de todo. Tienes que tirar de ahí, sí, que Eso es es. muy complicado. Y nada, chicos, ya sabéis, los que estáis viendo esto, suscribíos, darle ahí a la campanita, un me gusta, los que estéis en Spotify por lo mismo, nos Eso comentáis es. lo que os ha parecido y os dejamos las redes de David, obviamente, abajo en la descripción. Justo. Y Y si queréis un cambio físico y un cambio de mentalidad, métese Hierro Coaching. Al éxito. Ponlo ahí, tío. eso.
Yo creo que ha sido un episodio muy bueno para inaugurar La segunda temporada, ¿eh? Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Empezamos muy, muy, muy fuerte. Pero vamos muy contentos, la verdad. Eso es. Ahí está David escribiendo. Un poco ASMR, ¿eh? En Ya verdad. ves. Momento SMR, tú. En plan de... Brutal. Este proyecto está destinado a triunfar si no lo dejáis. Gracias por un rato tan agradable. Nada, muchísimas gracias a ti, David. Nos Muchísimas gracias. nos motiva mucho, la Sí, verdad. sí, la verdad, nos motiva muchísimo, Tenerte aquí tío. es un ejemplo, la verdad, tío, porque... Más, yo me acuerdo que yo te conocí por primera vez en el Arnold Classic de 2013 o 2012. Hostia. Flipas. O sea, en esos momentos que se hacía todavía ahí en Madrid, ¿no? En En Madrid, donde- tío, era ¿dónde era? En el Palacio Cristal, Es claro. En el Casa Palacio Campo. Cristal ahí, que estaba ahí, ¿sabes? Yo había empezado a entrenar, tal, no sé qué, tenía Ajá. 18 años o por ahí, supongo, sí, por ahí. Y veías ahí a Cedric McMillan, a todo el mundo, tal, y estabas tú también por ahí con Sí, tío. una peñita del SSN, creo, tal, y muy guay, tío. Me Qué acuerdo, bueno. todavía tengo ahí los recuerdos ahí. Brutal, qué recuerdos, tío. realmente, Eso es. Y te vamos a preguntar, David, también, ¿a quién te gustaría ver aquí en el podcast con nosotros? ¿A quién me gustaría ver? ¿De algún sector en concreto? Da igual el sector. Del que tú quieras, en plan, nosotros tenemos las puertas abiertas, Eso ya sabes es, que... justo. Pues. Voy a recomendaros a Saila Romero, que es una psicóloga muy top, Qué bueno. que es experta en ansiedad y creo que va a complementar muy bien todo lo que trabajáis aquí en, Qué bueno. en el podcast. Nada, qué bueno. Lo vamos a La podéis apuntar. escribir de mi parte. Pues, Vale, perfecto. pues, nos encantaría, porque además nos gusta también traer Sí. más mujeres y tal, porque creemos que hay muy pocos podcasts con chicas. De hecho, a nosotros nos está Sí. costando traer algunas. Entonces, que nos recomiendes una mujer está genial. Así Eso que Os va a molar. tiene las puertas abiertas. Eso es. Nada, David, un placer. Muchísimas gracias. De Encantado, verdad, por tíos. aceptar y por venir por aquí. Muchísimas Estás gracias, invitadísimo David. cuando quieras. Y nada, te vamos a dejar los honores para que despidas tú el podcast. Pues nada, ha sido un placer enorme. Gracias por escuchar este podcast entero, por llegar hasta aquí. Eres de esas pocas personas que lo hacen. No vienes tu manita arriba y suscribirte al canal. Eso siempre ayuda. Y además que sepas que este podcast va a triunfar. Así que si lo haces ahora, podrás decir en 10 años, yo estuve ahí desde el principio. Y eso es. mola mucho. Eso mola, eso mola, eso es. Así que ahí te lo dejo. Esa es. Pues nada. Así Que que sepas que nada. la gente que me ha hecho eso de, estuve desde el principio, es como que después la tratas con más cariño. de ¿eh? otra manera, eso Así es. que tú sabrás. Ahí está. Gracias por Eso todo, es. nos vemos. Así que nada, nos chicos. vemos.